En el libro El lado activo del infinito hay un capítulo titulado Sombras de barro en el que el antropólogo Carlos Castaneda habla con su maestro e informante el chamán Don Juan Matus sobre el tema de temas entre los chamanes de México. Don Juan le explica a su aprendiz que los depredadores son la raza que nos intervino, un predador que vino desde las profundidades del cosmos y tomó control sobre nuestras vidas, para lo cual nos dieron su mente barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. ¿De qué intervención habla el chamán mexicano? En el año 2013, el matemático Vladimir Sherbak y el astrobiólogo Maxim Makukov publicaron en la revista Icarus los resultados de una investigación en la que afirman haber detectado rastros de información alienígena incorporados en el código genético humano, concretamente un sistema algorítmico artificial que fue incrustado hace miles de años. Algunos científicos llaman a este sistema algorítmico el SETI biológico, y resulta irónico que los ufólogos prefieran buscar señales de vida alienígena en el espacio cuando éstas están incrustadas en nuestro propio ADN. En una escena de la película 2001 Odisea del espacio, el cineasta Stanley Kubrick recreó una alegoría sobre esta misteriosa intervención a través de la cual los predadores nos dieron su mente. Rusia y Occidente solo coinciden en una cosa en lo que concierne al genoma humano. Ambos reconocen los trabajos de Francis Crick y James Watson, galardonados con el premio Nobel en 1962 por descubrir la doble hélice de la estructura del ADN humano. A partir de entonces, Occidente, a pesar de contar con científicos íntegros y buenos, se dejó guiar por la criptocracia que controla los Estados Unidos para ocultar la información del 90% del ADN humano, argumentando que como no produce proteína, se trata básicamente de código inservible al que se refirieron de ahí en adelante como código basura, ADN basura. Carlos Delfino dijo lo siguiente sobre este ADN basura. Occidente solo logró decodificar el 2% del ADN, que corresponde a las proteínas. El 98% restante no son puros textos. Es toda una biblioteca de plantillas holográficas, creadas por los biofotones, que pasan por el cristal líquido que predomina en la mayoría del ADN que Occidente no llegó a entender. Si no fuera por este archivo, no funcionaría la morfogénesis humana, ya que no es en los genes donde están nuestras principales características. Tenemos unos 35.000 genes, la misma cantidad que tiene la mosca de la fruta o un gusano. ¿De dónde sale toda la información que es la mayoría? De las plantillas holográficas que fabrican el ADN, que el neodarwinismo llamó basura. Es el 98%, pero al menos es prudente suponer más del 90%. En 1998, mientras en Occidente se seguía hablando del ADN basura, el doctor Peter Garyaev ya publicaba su obra llamada Sobre nuestras investigaciones científicas, en la que resumió las implicaciones de las investigaciones rusas del genoma humano completo a cargo de él mismo y del doctor Vladimir Poponin. Dichas investigaciones se iniciaron en el año 1990, cuando Rusia todavía era la URSS, y gracias a ellas el doctor Peter Garyaev descubrió que el código basura no es basura y de hecho está relacionado con fenómenos paranormales como la clarividencia, intuición, hechos remotos de sanación, autosanación y la telepatía, entre otros. Con respecto a la intervención prehistórica, esa violación de nuestra raza que lamentablemente ocurrió no se trata de una opinión, sino de un hecho científico. Desde hace mucho tiempo ya había antecedentes sobre el tema en la misma revista científica que publicó en 2013 el tremendo hallazgo de la intervención del ADN humano. En una edición del año 1973 de la revista Icarus, el premio Nobel de Medicina Francis Crick, junto con el laureado químico Leslie Orgel, exponen la teoría de la panspermia dirigida, que se refiere al transporte intencionado de microorganismos enviados a la Tierra a través del espacio para iniciar la vida, y dicen lo siguiente: el ADN humano fue pensado. Su complejidad no puede ser otra cosa que la ingeniería de una o varias civilizaciones no humanas. Dicha complejidad no se podría explicar sin la intervención de múltiples razas en la construcción del genoma humano original. Los científicos hasta elaboraron una estimación de 20 razas involucradas en base a la impresionante complejidad del ADN humano. Pero la intervención y no el origen del genoma humano es un tema mucho más reciente que no descarta la posibilidad de que el famoso
famoso código descubierto en el ADN humano pudo ser colocado en el genoma original, con una orden para activarse después de miles o millones de años. Sin embargo, diversos vestigios permiten afirmar que esa no era la línea evolutiva natural que le correspondía a la raza humana. En el año 2013, el matemático Vladimir Sherbak de la Universidad de Al-Farabi y el astrobiólogo Maxim Makukov, Instituto Astrofísico de Fesenkov en Kazajistán, retomaron el misterioso código numérico incrustado en el ADN humano y encontrado un año antes por los científicos de Boston, y descubrieron que no era otra cosa que un algoritmo informático, como el de una computadora, un patrón que no obedecía a nada natural y que necesariamente había sido creado de forma artificial. ¿Qué hace un algoritmo en el ADN humano? Cambiar resultados aleatoriamente o a placer de quien lo programó. Y eso es lo que investigadores como Carlos Delfino han llamado la gran intervención de la raza humana, pues lo que se hizo con la incrustación del código genético fue básicamente realzar la parte material sobre la parte espiritual o el cuerpo sobre el alma, en términos del dualismo cuerpo-alma, que ha sido una cuestión eternamente pendiente en la antropología filosófica. Es decir, nos programaron con el materialismo y toda la cultura que se fundó después fue en torno a los objetos materiales. Así pasaron años, siglos, milenios, pues esto ocurrió desde antes de la gran catástrofe diluviana, volviéndonos idólatras del materialismo. Lo relevante es que este código cuenta con los criterios necesarios para ser considerado una señal inteligente con sellos de artificialidad que no tiene nada que ver con los procesos evolutivos. El código muestra un orden meticuloso de precisión que coincide con los criterios para ser considerado una señal informática inteligente, pues revela un conjunto de patrones aritméticos e ideógrafos exactos y sistemáticos, y estos patrones subyacentes aparecen como producto de una lógica de precisión y computación compleja y no de procesos al azar. No hay duda de que este código artificial inteligente fue insertado en el código genético original del ser humano, lo que generó una serie de consecuencias que se pueden explicar en términos de separación y de disminución de capacidades espirituales y paranormales para realzar en cambio las materiales. El descubrimiento de Sherbak y Makukov fue publicado en la revista Icarus, una revista científica ortodoxa. En el artículo, los investigadores aportan una serie de pruebas en la sucesión de aminoácidos en la cadena de ADN que presentaban un patrón lógico, incluso simbólico, y también matemático, y apuntaron a la correspondencia flexible de los